El congresista Juan Carlos del Águila, el uso de la palabra. Muchas gracias, presidentes. En primer lugar, siempre nuestra solidaridad con la congresista Nelly Cuadros por el episodio negativo que ha tenido ella en la atención por parte del viceministro respectivo y entiendo del ministerio en general y de la PCM incluso. La verdad que hoy venía a una reunión en la que en teoría iban a participar los ministros de las carteras respectivas. Y veo que no es así. Celebro y saludo la presencia de los señores viceministros, de los jefes de los organismos de supervisión y control, pero entendemos que el Congreso tiene que hacerse respetar cuando se convoca a un ministro de Estado. Ellos tienen la obligación de estar presente al margen de la agenda que puedan haber tenido con anticipación definida. Pero en fin, es un asunto que ustedes como presidente deben definir. Cuando escuché al regidor Daniel Ríos, y entiendo dirigente indígena de la zona afectada, comprendo plenamente su preocupación, lo señalé claramente en la reunión anterior, y la verdad compartimos ese sentimiento que hay de olvido, de postergación, de marginación. Y es un sentimiento que muchísimos pueblos en el país lo tienen. Y eso se debe porque principalmente las tareas del Estado no han sido cumplidas oportunamente por el Estado peruano. Los diferentes gobiernos que van sucediendo no cumplen con su rol. Cuando se dice, por ejemplo, que no actuó inmediatamente OEFA o no actuó inmediatamente Ocinermin, y claro, el regidor nos dice que este episodio ha sido un día sábado. Los sábados pues no trabajan en estos organismos seguramente. El funcionario que tiene que desplazarse desde Lima probablemente no tiene sus viáticos, no puede hacerlo en el momento y seguramente se aparece días después. Y entonces con justicia el dirigente indígena viene, reclama y plantea que efectivamente sus pueblos han sido olvidados, marginados y no ha habido presencia del Estado en un momento oportuno. Así funciona el Estado. Lamentablemente, los funcionarios públicos estamos en la obligación de buscar mecanismos de cómo corregir esta situación. Pero también en ese reclamo justo que hay, a veces se confunde en trasladarle la responsabilidad del Estado o de los gobiernos en todos sus niveles a la empresa privada. Cuando la empresa privada sufre, por ejemplo, porque sufre también un episodio como este, cuando es evidente, porque hay además noticias nacionales de que ha habido un movimiento de tierras que han conllevado al desplazamiento de las mismas y a la rotura del ducto, hay que evaluar bien OEFA o Cinermin a qué se le atribuye o de qué manera se le atribuye la responsabilidad a una empresa cuando esto es un fenómeno natural, que evidentemente hay que prever eso. Yo no sé hasta qué punto allí OEFA, por ejemplo, desarrolla acciones de prevención. Probablemente dirán, no es nuestro rol. ¿O qué hace Ocinermin en ese rol para poder evitar este tipo de situaciones o para poder controlar de manera inmediata cualquier situación que se presenta? Leo un poco las funciones de OEFA y dicen, entre otras cosas, asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada y la protección ambiental. La pregunta es, ¿qué está haciendo OEFA para buscar ese equilibrio entre la inversión privada y la protección ambiental? Todo es todo es apenas sucede el hecho, vamos a investigar y luego sancionar. ¿Solamente a eso se dedica OEFA? Habría que de repente revisar su manual de organización y funciones y quizá proponer un cambio en la materia si es que solamente se va a dedicar y no va a hacer ningún tipo de prevención para evitar de alguna manera o controlar y mitigar este tipo de riesgos. Entonces reitero, presidente, que no se confunda en trasladarle a la empresa privada lo que es la obligación del Estado, atender las necesidades urgentes, humanas, de los pueblos que están alrededor de esta zona de influencia donde ha sucedido este hecho. No pensemos solamente en que con una auditoría vamos a buscar la manera de cómo sancionar a la empresa privada, cuando la empresa privada efectivamente ya anunció aquí que asume su responsabilidad en lo que le toca. Escuché claramente en la sesión anterior que ellos asumen su responsabilidad y están conversando, están dialogando con los dirigentes indígenas para buscar una solución. No ahuyentemos a la empresa privada en el país. Necesitamos de la inversión. Cuidemos efectivamente
el derecho de los pueblos, especialmente de los pueblos marginados, y allí nosotros estamos en primera fila para defender eso, y por eso celebro y saludo la presencia del dirigente indígena, y por eso compartimos su necesidad, y por eso debemos obligar a que el Estado cumpla su rol. Él es regidor. ¿Qué está haciendo la municipalidad distrital o qué ha hecho la municipalidad distrital para atender prioritariamente las necesidades de ese pueblo? ¿Qué está haciendo la municipalidad de la provincia? Entiendo, de la Concepción, creo. O la Convención, perdón. ¿Qué está haciendo el gobierno de la región Cusco? ¿Qué está haciendo los diferentes niveles de gobierno? Entonces, presidente, concluyo señalando claramente que las responsabilidades efectivamente tienen que definirse. Y si a la empresa privada le corresponde una obligación de resarcimiento de daños, lo tiene que hacer. Y ahí el Estado tiene que ser duramente sancionador cuando corresponda, y aquí ha habido, y si es que ha habido, por supuesto, alguna desatención, alguna impericia, algún error que se le atribuye a la empresa privada. Pero reitero, no le traslademos responsabilidades al sector privado cuando le competen en todo caso al Estado peruano. Muchas gracias.